Ahí empezamos. Bueno, Ahí está, perdón, pongo a grabar, que nos estamos olvidando. vale. Bien. Yo Sí, supongo que estamos como, esta materia está en el marco de lo que es el departamento de salud en la carrera de enfermería, pero bueno, estas actividades con invitados, invitadas como vos, obviamente, se hace extensivo al resto de la comunidad académica, abierto al público. Bueno, está Nadia, ahí la veo a Nadia, que es la directora de departamento de comunicación y diseño, así que también, digamos, esto es extensivo a... Bueno, hay, estuvieron hace poco juntas en la presentación de Muteadas, ahí la estuve viendo. Sí, 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 nos Eh, conocemos. sí, sí. hay una gran interacción entre la materia y la parte de comunicación, la parte del departamento de la Comisión de Género Extensión. y de extensión universitaria, y tratamos muchas veces de hacer actividades que vinculen la docencia y la enseñanza con el vínculo con la comunidad. Es de mucho interés nuestro que nuestra materia se vincule comunitariamente a todos los estudiantes y las estudiantes de nuestra universidad y a la comunidad de la cual formamos parte. Así que, hecha un poquito esta introducción, queríamos presentar a Ingrid Beck, periodista, eh, escritora, ensayista, conductora de radio, y una persona que yo conozco hace muchísimos años, más de 42, digamos la verdad. Éramos No muy, aclares, no muy aclares jóvenes, tanto los años. éramos Ya muy sé que no, jóvenes. Ingrid. Y a quien yo admiro profundamente, mucho, mucho la admiro, es una gran periodista, ha desarrollado muchas facetas del periodismo, pero en el último tiempo adoptó un enorme compromiso con las causas vinculadas a las perspectivas de género y al feminismo, y eso a mí me causó mucha admiración también, además de sus trabajos anteriores, como el tema sobre la maternidad y su relación con su pediatra, a quien conozco también. Eh, y en ese sentido, yo le escuché decir algo y es con lo que me gustaría disparar la primera parte de esta conversación tuya con nuestros estudiantes y con nuestras estudiantes, Ingrid, que es que vos dijiste, no a mí, vos dijiste alguna vez que cuando uno descubre ciertas cosas, advierte las razones por las cuales se hizo necesario poner en evidencia las perspectivas de género y los reclamos vinculados al feminismo, una vez que uno se da cuenta de esas cosas no se puede hacer el boludo y volver para atrás. Y a mí me quedó mucho esa definición tuya, en el sentido que yo también pienso que, como médico y pediatra, no se puede volver a meter un bebé en el útero materno. Hay que ir hacia adelante. Y que una vez que uno se hace cargo de determinadas circunstancias y determinadas cosas, el único camino que queda es hacia adelante. Así que desde esta reflexión pregunta, o de cómo te surgió a vos esta idea de que darse cuenta significaba no hacerse más el boludo, te invito a que empieces a hablar y después iremos mechando algunas preguntas que tenemos preparadas con Noé. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos. Un placer estar acá. Mi voz es una voz de que todavía no hablo mucho. Es una voz matinal. Son 40 años, no 42, Adrián, que nos conocemos. Aclaro, porque si no, viste, parece que me está sumando a Ochen- mí. ochenta y No, dos querida. no, no, La 82 primera no, no. la No, no, primer no. reunión, ¿no? 84 fui yo, Entraste 84. vos, 84, ok. Eh, Igual ya está, o sea, no, no hay vuelta atrás tampoco con eso. En relación con tu pregunta y tu reflexión, bueno, las feministas hacemos referencia a ponerse los anteojos violeta o la lupa violeta, ¿no? Que de eso se trata, es empezar a mirar el mundo a través de esas gafas, eh, que lo que ocurre es que cuando entendés que se trata de que la desigualdad de género es un problema estructural, es un problema del capitalismo, digamos, es un problema estructural, es imposible volver para atrás, aunque lo intentes. Y no porque no me voy a hacer la mártir, o sea, yo muchas veces cansada, agotada,
eh, digo, bueno, ya está, me bajo del feminismo, basta, me voy, no, no se puede, no se puede. Eh, no se puede porque empezás a verlo en todas partes, empezás a notar la desigualdad en todos los ámbitos eh, de la vida cotidiana, de la política, de la vida social, desde las paritarias en casa, ¿no? Sobre quién hace qué en relación con, no sé, el cuidado de los hijos o de las hijas, o las tareas domésticas, etcétera, hasta la violencia, los femicidios. O sea, te estoy hablando de un abanico bastante grande y en particular, si nos ponemos a conversar sobre el tema de estudio de esta carrera y de lo que tiene que ver con la salud, y bueno, también una vez que te pones las gafas violetas y empezás a ver, además de hacer un poco de genealogía, y te das cuenta de que la mayor parte de de la bibliografía médica la escribieron señores blancos hetero, cis, y bueno, entonces te vas a dar cuenta que también hay desigualdad en eso, en el tratamiento de cualquier enfermedad, por ejemplo. No sé si respondí. Sí, 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 es muy, muy interesante esto que planteas, cómo la mirada del que relata genera un sesgo en lo que se valida como verdad, ¿no es cierto? Y sí, Este, y la sí, profesión de mira, enfermería. Sí, te doy un ejemplo chiquito, porque ese es un sí. tema que vengo trabajando ahora. Yo estoy ahora trabajando sobre menopausia, porque bueno, es una etapa de mi vida y estoy trabajando con Mariana Carvajal, otra colega que escribió un libro sobre menopausia. Estamos haciendo una serie de podcasts, entonces bueno, un poco buscando, investigando casi toda la bibliografía que hay sobre menopausia. Está escrita por señores. Y los signos sí, y los signos que describen y cómo los describen, Él se ríe porque bueno, es un señor, Ingrid, se sí, ríe yo por sé que eso. es un Por señor, ruido, pero es un no, señor. yo sé que es un señor, pero bueno, es una mirada y tiene que ver con un cuerpo. eh, y la descripción de los signos o el tratamiento de la menopausia como una enfermedad y todos los testimonios de mujeres que han acudido a sus ginecólogos en general para hablar de este tema, bueno, las recomendaciones o la omisión del tema tiene que ver con un sesgo de género. Con esto no estoy diciendo ni que estoy hablando de todos los ginecólogos, ni que estoy hablando de todos los varones, también por supuesto que hay mujeres que no tienen perspectiva de género y que no se han puesto las gafas violetas. Pero bueno, estamos en un mundo patriarcal y eso abarca todos los órdenes de la vida. Ingrid, yo te quería preguntar, y un poco en línea con esto que traes, si hubo como en tu carrera un momento clave donde te puede decir incluiste como la perspectiva de género o algo te hizo como un clic, hay un acontecimiento que te haya como bueno, llevado por estos lados. Mira, yo no tengo un recuerdo de cuándo me hice feminista, ¿no? Fue una construcción, evidentemente, a lo largo de los años, que debe tener que ver seguramente con el ejemplo de mi mamá, eh, y bueno, con lo que fui construyendo, porque aparte lo que me pasa es que yo no me acuerdo, entonces a veces voy encontrando rastros de mi feminismo eh, en el pasado, no sé, en la adolescencia, por ahí no reconocida como feminista, ¿no? Pero sí rasgos de de esa militancia de alguna manera o de ese activismo. Y mentiría si no dijera que Ni Una Menos, yo formé parte de la organización de la primera marcha Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. Por supuesto, fue un hito en mi vida desde todo punto de vista, ¿no? Como profesional y como persona. Como, lo digo así como si fueran cosas escindibles, pero bueno, fue, sí, fue un parteaguas también. Yo venía, por supuesto, trabajando digo, siempre eso, como militando mi feminismo desde los ámbitos en los que estaba, pero
se transformó en algo más intenso y más consciente. Muchas de nuestras estudiantes en este curso y en otros toman como esa marcha, ¿no? Del 2015. Yo estaba embarazada a 15 días de tener el primer hijo y yo no pude ir, después continué yendo. Pero a esa primera, no, me la perdí un momento histórico, pero bueno, viví otro momento histórico que era el inicio de mi maternidad. Pero sabes que muchas estudiantes, uno que también da estos temas en distintos lugares, aparece como esta cosa de, ahí me di cuenta que era feminista, ¿no? Yendo con Ujú. mi hija, con mi hijo a esa movilización, que creo que llovía en esa primera, bueno, no sé si estoy, como No, que no, por suerte no. esa no, en la primera no, fue otra. No, Eh, en octubre ah, eh, de cuando fue el femicidio de ah, Lucía Pérez en Mar del Plata, que fue un miércoles que salimos espontáneamente a la calle y llovía. total, ahí está, bien, bien, claro. Pero bueno, aparece esto como, ahí dije, ay, soy feminista, ¿no? Como esta cosa de la etiqueta de, por eso te lo hacía un poco, ahí está bueno lo que vos traes. No Ujú. sé si hay un momento, hay un acontecimiento que marca, ¿no? Pero sí que es una construcción a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿nos querés contar cómo, un poco, bueno, cómo fue ese armado, la articulación con organización, bueno, cómo fue esa primera Eh, acción de esa fue, masiva? fue fue una combinación de espontaneidad y trabajo articulado y territorial y político. El antecedente es una lectura que hubo para el 8 de marzo en la Biblioteca Nacional, que se llamó Ni Una Menos, en donde varias fuimos a leer textos vinculados con femicidios y había familiares de víctimas de femicidios y veníamos de una seguidilla además de femicidios de adolescentes en ese momento histórico. Y en mayo, el 10 de mayo, eh, como amanecimos con la noticia del femicidio de Kiera Páez, una chica de 15 años que había sido asesinada por su novio en Rufino, en la provincia de Santa Fe. La habían enterrado en el fondo de la casa de los padres del novio. Bueno, era toda una situación. Estaba embarazada, tenía un montón de elementos muy horribles, no porque otros no los tengan, pero bueno, este en particular tenía estos y un grupo de colegas empezamos a comentar en ese entonces en Twitter, que era otro espacio distinto del que soy, hablar de eso y de qué podíamos hacer y que ya no alcanzaba con indignarnos ni con las voces que teníamos en los medios, que había que salir a la calle, empezamos a hablar y creamos un grupo de mensajes privados de Twitter, empezamos a cranear una movilización callejera, convocamos a algunas de las compañeras que habían estado en esa lectura en la Biblioteca Nacional, que venían más de la academia y de la literatura, y se armó un grupo de 20 minas, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y nos distribuimos un poco los roles. Algunas se iban a ocupar de escribir el documento, otras se iban a ocupar de hablar con los partidos políticos, otras se iban a ocupar de hablar con las organizaciones. Y así se fue armando hasta que ocurrió, para sorpresa de todas, la masividad. Ninguna esperaba. Suponíamos que iba a haber bastante gente, pero no nos imaginamos. eh, esa cantidad ni esa masividad federal también, ¿no? Porque llegó a todo el país, se replicó en muchísimas localidades de todo el país. Así que, y bueno, y después además tuvo sus repercusiones en países de la región. Y no sé, hay ni una menos Austria, por ejemplo, para que se den una idea. O sea, es como llegó a muchos lugares. Fue muy sorpresivo y fue además la primera gran movilización masiva por los derechos de las mujeres. Hasta ese momento las movilizaciones eran más pequeñas, más de organizaciones. Esta fue realmente muy transversal. eh, Esto que vos contás, mamás, abuelas con hijos, hijas, escuelas enteras. ¿No? Fue.
pero bueno, hubo ahí un trabajo, no fue todo redes, ¿no? Hubo ahí un trabajo subterráneo bastante intenso. Mm. Muchas veces, por lo menos yo recuerdo algunos y algunas periodistas, hacen una intensa manifestación de la importancia de la objetividad del periodismo a la hora de abordar temas. Obviamente, vos no sos objetiva cuando hablas de esto. ¿Y cómo ves vos esta supuesta objetividad sobre los temas de género en particular, tal como se tratan mediáticamente hoy los temas de género? Bueno, está Nadia, que supongo que me va a acompañar en la descripción, pero la objetividad no existe, o sea, no existe ni en el periodismo ni en nada, no es un problema, y no es un problema que tenga que ver con los asuntos de género. No, no, la primera clase que, si tenés un buen docente de comunicación en periodismo, te va a decir, la objetividad no existe, lo que existe es la honestidad profesional, existe el chequeo de los datos, existe eh, una forma de trabajar, una forma de trabajar profesional, pero la objetividad no existe. Ya el recorte que vos haces a la hora de hablar de un tema y no de otro, o la mirada que le das, o sea, sos una persona, es imposible. La objetividad no es, tampoco es algo alcanzable ni algo deseable, porque no es posible. Entonces, partiendo desde ese lugar, se me hace complicado también pensar en los medios como algo muy... Me parece que los temas de género sí están en retroceso en todos los aspectos. Estamos viviendo una época en la que es mala palabra, feminismo es mala palabra, cualquiera de las luchas por los derechos humanos está siendo cuestionada. Entonces, esto incluye un retroceso en esta agenda a nivel general, a nivel público y a nivel mediático. Nuestra agenda, la agenda de los feminismos, está corrida de los medios. Las periodistas feministas estamos bastante corridas del espacio público. eh, Así que el tratamiento es escaso. Eso podría decirte. Sí, yo creo que a partir de Ni Una Menos, y creo que bastante de eso se sostiene, por suerte, hubo como uno de los grandes logros de Ni Una Menos fue un cambio en la manera de abordar la violencia de género en los medios de comunicación. Como nosotras lo que pretendíamos era un poco desarmar esa idea de que los femicidios son hechos aislados, son obra de un chiflado que va y de repente enloquece y mata a la mujer, ¿no? Esta idea de que los femicidios son consecuencia de una serie una cadena de violencia y que esta cadena de violencia tiene que ver con un problema de desigualdad estructural. Eh, Creo que eso de alguna manera o de otra, por ahí no de manera tan consciente como lo estoy diciendo yo ahora, o teórica, está presente y ya no se habla de crímenes pasionales ni del loco que mató a la mujer porque la, mu- la idea de la metáfora de la pollerita corta, ¿no? En que bueno, se la buscó, etcétera, me parece que está bastante menos presente en los tratamientos mediáticos cuando hablamos de violencia de género. El resto de los temas de la agenda de género, y sí, están un poco corridos, digamos, del espacio público y no es momento tampoco de demandar nada, me parece. ¿Por qué decís que no es momento de mandar nada? Porque ahí tengo una observación o una mirada quizá vinculada que no soy mujer a esto, pero me parece que hay que plantar bandera. Esto es una opinión mía, ¿eh? Las opiniones, como digo siempre en clase, son como las narices, todos tenemos una y ninguna es mejor que la otra. Pero yo veo un ataque, y coincido con vos, esto es una crisis que no se circunscribe exclusivamente a nuestro país, pero hay una enorme crítica o denostación del movimiento feminista, sobre todo de la mano
de quienes cuestionan los discursos de tolerancia para la construcción social, digamos. Es desde los intolerantes de donde aparece el reclamo a la izquierda woke, el feminismo woke. Son desde lugares intolerantes, de gente que no está dispuesta a sociedades plurales. Estoy hablando de Vox, de Urbán, de Trump. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que es una narrativa que están imponiendo en todos lados y es muy difícil de dar pelea por un montón de factores, en principio porque hoy estamos viviendo un momento en el que no es posible hablar de libertad de expresión cuando quienes manejan la información son unos señores, otra vez, unos señores blancos, cis, hetero, que trabajan, que están en el norte global y que realmente son los que deciden con qué nos informamos y cuáles son los temas de agenda y a los que les rinde la polarización permanente. Es muy difícil entrar en ese juego para quienes estamos, digamos, quienes pensamos que las sociedades deben ser democráticas, plurales, eh, con derechos humanos. Creo que por varios motivos, pero hay dos esenciales. El primero es la ética eh, y el segundo es el financiamiento. Es decir, las feministas, primero no somos un movimiento, no somos un partido político, no somos un movimiento eh, único, ni pensamos todas lo mismo, es un movimiento, por eso, oh, entonces, y además muy golpeado por lo que está pasando en el mundo y en particular en la Argentina, en donde los problemas son, las preocupaciones son otras, son, bueno, ¿cómo hacemos para que las mujeres que están al frente de los comedores puedan atender a toda esa gente que no tiene qué comer hoy, ¿no? Entonces, como que las agendas eh, van cambiando también en función de las demandas sociales. Y dar la pelea en los medios o la pelea en las redes es muy difícil por estas dos cuestiones que te digo. Como nosotras no podemos generar una usina de fake news, no podemos porque no lo hacemos, porque no podemos tener Pero no granjas sería de correcto trolls. tampoco. No, No no sería lo, correcto hacerlo. no, claro, no lo hacemos. O sea, no está dentro de nuestro abanico de ideas. Y además no tenemos la plata que tiene esta gente para mover estos mensajes, ¿no? Entonces es difícil, es una batalla muy desigual. Son tiempos un poco yo creo, son tiempos de mantenerse alertas, de tratar de rearticular, de generar más espacios empáticos y amigables y seguros y presenciales y estar hablando unas con otras que de dar grandes peleas públicas porque no están dadas las condiciones. Es muy desigual ese debate. Acá Mm. estaba leyendo un poco el informe, ¿no? que presentan, bueno, Nadia también, así que les pregunto a ambas, ¿no? Bueno, que es el informe Muteadas, que está también a partir de Amnistía Internacional Argentina, y el dato es que 6 de cada 10 periodistas, o como uno, ¿no? Es un informe que los invitamos a leer a todos y todas, pero sufren violencia digital, ¿no? Entonces, en esta pregunta de tema del el campo de la comunicación y este dato, ¿no? De la violencia, de la persecución y todo lo que estamos viviendo todos, todas, y en especial en el campo de la comunicación. Por ahí preguntarles, bueno, algo decías recién, ¿no? Pero bueno, por ahí preguntarles las estrategias, cuál es el campo, o sea, cuáles son las estrategias, cuáles son los espacios amigables y seguros. ¿Hay algún espacio amigable y seguro? Eh, ¿No? Como ya infiltrados en las movilizaciones, fake news, campañas como ¿no? con cualquier tipo de dato. Entonces, digo, ¿cuál es el espacio ahí? Bueno, este sería un espacio, pero digo, es también, ¿no? Visibilizar. No sé, el otro día también en un instituto, en conmemoración del Día de la Identidad, ¿no? Y decíamos esto del miedo que empieza a aparecer, en esto de participar en una marcha, de visibilizarse.
de qué mostramos en las redes, qué no dejamos de mostrar. Esto está saliendo en YouTube. Con Adri decíamos que se conectará, que no sé, hay como una persecución, hay un miedo compartido, ¿no? A nivel general. Entonces digo, bueno, ¿cuál es? Nada, les pregunto a ustedes, obviamente en el campo de la comunicación y recuperando sus trayectorias en particular, pero bueno, por ahí es como una pregunta, ¿no? Hacia dónde vamos y qué se les, qué quieren como por ahí ese lugar. Arranco yo, no tengo idea. O sea, la respuesta es no. Este es un momento, creo yo, de empezar a pensar estrategias. Hasta ahora lo que tenemos son como estrategias defensivas, ¿no? Estamos terminando de construir este diagnóstico que, bueno, como vos bien decís, el informe de Amnistía Internacional Argentina es uno de los estudios que hay. Se generaron varios en los últimos 4 años sobre esto. También es un fenómeno global, no es un fenómeno de la Argentina, el ataque eh, especialmente a las voces de las mujeres con voz pública. Voces con voz pública, bueno, se entendió el ataque a las mujeres, el ataque en línea contra las mujeres con voz pública. Es un problema global y tiene que ver con, digamos, el objetivo es disciplinar y acallar, no hay otro objetivo. eh, con lo cual, la conclusión es, estas personas o lo que sea que haya detrás de esos avatares, eh, se amparan en la libertad de expresión para amedrentar y para hostigar y para atacar, y en realidad lo que se está lastimando es la libertad de expresión y la democracia, porque hay menos voces de mujeres y de mujeres feministas en los espacios de debate público, que hoy son efectivamente las plataformas, las redes sociales. Entonces, sí, lo que estamos construyendo son recomendaciones para las plataformas, para los estados, eh, para los medios, pero estrategias, creo que este es el momento de empezar a pensar, bueno, ¿cómo salimos de esto? Hasta ahora es eso, muy, muy acalladas, muy disciplinadas, muy golpeadas. Es difícil pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué caminos tomamos para dar estas peleas y volver de alguna manera a tener una voz pública, ¿no? Sin miedo. Bueno, es complicado. Yo no tengo para nada una receta, pero sí estamos generando espacios para pensar esas estrategias colectivamente, no pueden ser estrategias pensadas de manera individual en absoluto. Eh, Creo que no funciona eso, o sea, funciona para cada uno eventualmente, pero no sirve en general. Y espacios amigables, sí, estamos generando como internamente, ¿no? Bueno, nos estamos juntando para pensar. Sí, en espacios protegidos, cuidados, no sé, hay nadie si querías, como justo para este tema del informe y el campo de Hola, comunicación. no, Sí, Nadia, hola, ¿cómo están? Perdón, Adrián, te interrumpí. decía que precisamente me parecía que era importante escuchar tu opinión en este punto en particular. Bueno, gracias y gracias por esta iniciativa que está buenísima y encantadísima de poder participar, escuchar a Ingrid también. Bueno, no tengo mucho para agregar ahí, adhiero a lo que dice Ingrid. Me parece que el hecho de volver públicos estos diagnósticos, el de Amnistía es importante, es el último de una serie, pero de hecho Ingrid participó también en un informe que fue bastante pionero en Argentina con ONU Mujeres, ¿no es cierto, Ingrid? Para ONU Mujeres. Y me parece que, bueno, que el hecho de hacer públicos estos diagnósticos es fundamental, el hecho de empezar a reunirnos en espacios pequeños, empezar a organizarnos, a tejer redes, es fundamental también. Y después pensaba en esta cuestión de la libertad de expresión, que creo que tenemos que debatir y redebatir, porque efectivamente lo que comentaba Ingrid respecto de la afectación a la libertad de expresión es muy serio, porque además es el argumento que evocan personas que agreden, hostigan, amedrentan y acallan voces en el espacio público. Y lo grave en el espacio público en sentido amplio, también en el espacio público digital, que es parte del espacio público. Y lo grave de esto es que tenemos que, por ahí, para personas que no trabajan en comunicación, es importante entender a la libertad de expresión en una doble dimensión. La libertad de expresión no es solamente el derecho a que
cada uno y cada una de nosotros digamos lo que nos plazca, sino también el derecho a escuchar otras voces, a tener acceso colectivo a otras voces, a voces diversas. Entonces, cuando se acalla la voz de una mujer, una persona con voz pública, sea periodista, sea política, sea referente, también se acalla la posibilidad del colectivo de acceder a esa voz y a esa opinión. Entonces, me parece que hay que dar un debate ahí, que es un debate también jurídico, también legal, y en este sentido me parece que es importante el acceso a la justicia de aquellas personas que se ven afectadas en su derecho a la libertad de expresión y en otros derechos. Y una cosa más sobre el derecho a la libertad de expresión es que no es un derecho absoluto, ¿no? Que eso me parece que es importante. No es cualquier cosa y a cualquier precio, que ese derecho que tiene consecuencias, que las voces, lo que se diga tiene consecuencias, esas consecuencias hay que asumirlas. Y efectivamente, respecto de este nivel de violencia que deja en evidencia el informe de Amnistía y otros informes a nivel internacional, ya desde hace unos cuantos años, pero que se ha eh, agudizado, me parece que se repite en otras instancias. El lugar del periodismo es muy importante por el rol que tiene para que podamos acceder a distintas versiones de la realidad, pero sucede en muchos otros ámbitos también laborales. El retroceso de los derechos de género es evidente y es desolador. Eh, y como decía Ingrid, no sé si es el momento de dar una batalla pública, pero sí es el momento de dar pequeñas batallas en pequeños espacios y organizarnos. Eso, no, muy pequeño, pero quería agregar eso. En esa Gracias, línea, Lía. gracias. Muy clarito lo que estás diciendo. Yo quisiera hacer una reflexión y ir avanzando en las preguntas que teníamos pensado con Noé. Mi primera reflexión es que me parece, y humildemente, de una expresión muy personal, si hay algo que rescatar en la historia general de nuestro país y particularmente de Ingrid como periodista, es el uso del humor como una herramienta de crítica social. Eh, entonces, a mí me parece que es por ahí, que es criticarlos desde el humor. Me acuerdo mucho de la película Buenos Días Vietnam, cuando el personaje que hace Robin Williams se para frente a la red y dice, nunca hubo una bomba, nunca vi cómo el Vietcong. O sea, por ahí, humildemente digo, me parece que a la crítica directa son inmunes quienes serían eh, objeto de nuestra crítica, pero a la mirada humorística y la ridiculización no. Eh, por ahí sería bueno, Ingrid, que cuentes un poco cómo fue tu relación desde el periodismo y el humor y tus anécdotas al respecto. Pienso en Barcelona, pero también pienso en tus libros sobre maternidad, que me reí muchísimo cuando los leí, quiero que sepas. Catárticos. Siendo pediatra me desternillé de risa con los libros que hiciste, pero esa mirada de hacer una crítica desde el humor me parece que podría ser un modelo estratégico de trabajo para mantener visibilizadas algunas cosas, sobre todo en una sensación que tengo, lo hablábamos con, perdón, pero yo soy un hombre blanco, cis, heterosexual y todavía tengo esos estigmas, con otro hombre blanco, cis, heterosexual como es, Estigmas, perdón, tengo, los sí, son míos, qué sé yo. pero no son estigmas, Adrián. No Son son constructos estigmas, culturales, tenés no son razón. estigmas. O sea, vos sos el modelo Hegemónicos, son de... hegemónicos. Hegemónico, dale. Y además soy médico, pa' colmo, O digamos. sea, no, estigmas no. Toda la ficha tengo. Bueno, pero desde ahí, y hablando con Pablo Semán, decíamos el otro día que también van a ir contra ciertos logros importantes como puede llegar a ser la ley de interrupción voluntaria del embarazo o las estrategias de educación sexual integral. Yo creo que van a ir por la ESI antes que por la EBI, pero bueno, son Ya están miradas yendo, ya puntuales. están yendo, ya están yendo. En las provincias están dictando educación emocional, que es exactamente Lo ir opuesto. contra la ESI. Sí, las cátedras de derechos humanos que ayer leía, ¿no? En las facultades económicas, o sea, Sí, sí, se una están... censura
generalizada, digo, temas Bueno, temas de derechos humanos que están de la mano, ¿no? También. eso, para alegrarnos un poco, ¿cómo fue tu relación con el humor como método de crítica social en general y en esto en particular? Eh, de nuevo vino conmigo, o sea, no tengo ahí sí no hay un hito, o sea, es como una forma de relacionarme con la vida también, la sátira, no, más que el humor, porque yo no soy humorista, no hago chistes, no sé contar chistes tampoco y no se me ocurren. Eh, y creo que tomó forma en Barcelona, pero venía de antes, o sea, yo hago periodismo desde hace muchos años y el antecedente de Barcelona está en otras revistas previas, revistas serias, en donde con mis compañeros nos reíamos de eso serio que hacíamos. eh, Nos inventábamos personajes que escribían notas supuestamente serias, o sea, la sátira se colaba en espacios en donde no se suponía que no tenía que estar. Que es un poco es eso lo que pasa con la sátira, ¿no? La parodia y la sátira es eso, tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble para que funcione. Y bueno, en 2001 decidimos hacer Barcelona, recién la pudimos sacar en 2003, 2001 porque estábamos todos sin trabajo, crisis de 2001. eh, y, y además era un momento en el que, bueno, se leían diarios de papel. No sé si las personas que estudian acá saben qué es un diario ya a esta altura. Un- Es información que viene impresa en un papel. Bueno, nosotros nos reíamos mucho de Clarín porque nos parecía que era el antiperiodismo, esta idea de titular con la nada, o sea, ahora dicen que no sé qué, o sea, ¿quién dice? O sea, era todo en contra de lo que nosotros habíamos aprendido que debía ser el periodismo profesional. Y entonces decidimos hacer una crítica a los medios haciendo una parodia de los medios. Y así empezó y sigue hoy digitalmente en manos de gente compañeros desde ese momento, pero bueno, yo a mí no me da la vida para seguir haciendo Barcelona. La estrategia del humor y la sátira para transitar la vida me parece que es buena. O sea, más allá de la crítica social o de una estrategia comunicacional, me parece que el humor es eso, salvador, es reparador, nos permite hablar de cosas que de otra manera no podríamos hablar. Em, pero yo vuelvo a lo que hablábamos antes, no le encuentro todavía, no le encuentro el formato. Sí creo que estamos en un momento de tanto golpe y tanto retroceso que todavía no podemos pensar en cómo hacemos para reírnos y tomarnos esto o satirizar para generar otro tipo de comunicación, digamos, hacia afuera. A mí hoy me cuesta un montón eso. Creo que estamos todavía como eh, sufr- suf- eh, casi te diría todavía mirando con sorpresa porque es una tras de otra, ¿no? Todos los días hay algo nuevo y es imposible dar todas las batallas, es imposible defender todo a la vez, entonces es un momento de pensar, creo que sí, que una de las estrategias para pensar en laburar narrativas y discursos que puedan dar, que puedan de alguna manera enfrentar a las narrativas hegemónicas hoy, tiene que ver con el humor. Pero bueno, porque también se apropiaron del humor, o sea, se apropiaron de la sátira. Para mí eso no es humor, eso es cinismo, porque cuando vos hablas, o sea, vos te reís de los débiles, sos un cínico, eso no es humor. Eh, el humor es cuando te reís de los Y poderosos, además la ¿no? La política sátira es pública, reírse. además Com- Ingrid, la política pública pues acompaña a eso, o sea, te reís de algo que lo políticamente claro, incorrecto, pero no lo ejecutás. Estos se ríen y lo no, ejecutan.
Es que ¿Dónde está el el límite? el gran valor de estos discursos es que tomaron nuestras narrativas y las transformaron como si nuestras narrativas fueran las hegemónicas, ¿no? No sé si se entiende la operación. O sea, el feminismo o el wokismo, la izquierda, son el discurso hegemónico, ganaron, entonces ahora hay que dar esa pelea a nosotros que estamos en inferioridad de condiciones. Sabemos que es absolutamente al revés, pero eso es muy pregnante y ganó, o sea, esas narrativas ganaron. Entonces, bueno, ahora tenemos que pensar cómo las damos vuelta. Es un laburazo con mucha inferioridad de condiciones. Y yo pensaba como en un momento de crisis surgen todas estas maravillas como Barcelona, ¿no? Digo, bueno, no sé cuáles son los espacios. Una de mis preguntas que habíamos pensado con Adri es, bueno, el desafío del avance tecnológico, como, no sé si decir pros y contras, ¿no? Pero como, por un lado, es, no sé, escuchar tu podcast, ¿no? El programa de radio, ahora que nos escuchan, o sea, el acceso a la información, pero a la vez todo esto que vos decís, ¿no? Bueno, cómo seguir, o sea, cuáles son los espacios digitales, virtuales, como este mismo, digo, pero a la vez, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de eso y cuáles son los obstáculos para moverse en el mundo, si se quiere, digital? No sé si estoy siendo correcta con los, estoy usando como Sí, bueno, términos pero las activistas feministas digitales, digamos, nosotros tenemos otro problema, que es que hay una brecha enorme en el acceso a la información sobre cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y las plataformas digitales. Esto también tiene que ver con la desigualdad. O sea, las mujeres en el mundo del software son muchísimo menos que los varones. Los algoritmos están pensados otra vez desde el norte por señores. O sea, no es que el algoritmo es absolutamente opaco y no es neutral, así como la nube no es una nube. O sea, es gente que tiene todos nuestros datos, sépanlo. No es transparente, nada de todo eso. Entonces, también es muy difícil. Eh, pero bueno, hay algunos espacios digitales, algunas redes más amigables. eh, es- lo que pasa es que es muy incipiente, o sea, Blue Sky, Mastodon, y hay redes más amigables que otras, que sé yo, Instagram es más amigable que X, que hoy es un lugar absolutamente tóxico en donde ninguna de nosotras va a poder generar absolutamente nada más que odio. Eh, entonces, es eso, como bueno, dar esa batalla ahí no tiene ningún sentido, porque la vamos a perder y vamos a salir muy dañadas. Entonces, bueno, es eso, ir buscando y ir buscando otras maneras de relacionarse con lo digital y formarnos también, porque eh, hoy hay que saber de seguridad digital, hay que saber qué hacer en caso de un ataque, hay que saber, ¿no? Bueno, el informe de Amnistía viene, por ejemplo, con un manualcito paso a paso de qué hacer, pero bueno, esto tiene que ser cada vez más visibilizado, difundido. eh, Sí, se están empezando a generar caminitos, pero es muy... Todavía estamos estudiando, ¿no? total. Me Saliendo parece por... que va a haber que, perdóname, no, Dale, dale, que va a dale. haber que conocer esos caminitos llegado el momento, sobre todo pensando en que las personas que estudian con nosotros se van a acercar a personas que están vulnerabilizadas y en situación probablemente de víctimas de estos ataques vía estos mecanismos de las redes y poder identificarlos para poder identificar cómo esto les afecta en la salud a las personas, ¿verdad? Ujú, Estoy pensando que yo, bueno, vuelvo al pediatra que soy, como niños y niñas y adolescentes víctimas de bullying son detectados a partir de que el sistema de salud les detecta enfermedades psicosomáticas. claro, Entonces, estas nuevas formas de agresión, para poder establecer cuál es su impacto en la salud, tenemos que saber que lo tienen como tuvo el bullying hace 10 o 12 años atrás y apareció visibilizado, o como la violencia machista terminó siendo visibilizada a través de las víctimas que son asesinadas, pero que la violencia, como hemos visto en clase, digo esto para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, como hemos visto en clase, la violencia es un fenómeno que no solo abarca un golpe de puño o una persona muerta, también abarca en modelos de trato, bueno, vuelvo a no sé si vos la viste, una obra de teatro que se llama Deconstruyendo a Papá,
Ingrid, que la Sí, damos la damos en neurológica. el curso. Vienen a hacerla los actores, a hacerla, es muy lindo lo que hacemos. Hay la escena donde hablan estos dos muchachos en el bar acerca de cómo tratan a las mujeres, donde la violencia en realidad es un fenómeno que se va instalando paulatinamente hasta que llega, ¿verdad? Y me parece que la violencia en las redes se convierte hoy también en uno de esos pasos a tener que estudiar para poder detectar cuando en un paciente o una paciente que tenemos delante hay una enfermedad, hay un síntoma que es claramente producto de la violencia a la cual está siendo víctima, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ir variando el último tema que era lo de maternidad, que Noelia tiene la pregunta. Te agrego Eh, una Era que cosita a esto Ingrid que acabas quería de decir. decir. Ahí está. sí, Te agrego una cosita. La sofisticación de los ataques o de la violencia en línea, que nosotros estuvimos hablando de la violencia en línea contra mujeres y contra feministas, pero vos trajiste el tema de los chicos y las chicas, el ciberbullying, el grooming, la trata, o sea, la ludopatía, o sea, tenemos un montón de estrategias nuevas digo, desde los abusadores hasta las empresas para cooptar a los chicos y las chicas en las redes sociales y por supuesto que las consecuencias en la salud mental y en la salud física o en la salud pensada integralmente son tremendas. Y sí, si nosotras, las personas adultas, las personas profesionales de la salud, no tenemos ni la menor idea de lo que está pasando, es muy difícil detectar lo que les está pasando a los chicos y las chicas. Sin duda, si padres y madres no sabemos qué están haciendo nuestros hijos y nuestras hijas en las redes sociales, el bullying que se extiende además, antes era en la escuela, ahora es todo el día, todo el tiempo, en todas las redes sociales. Eh, y es esto, y la sofisticación de quienes están detrás de esos espacios, bueno, es complicado y la justicia más no tiene respuesta para todo, porque la justicia va mucho más atrás, se modifica de manera muy, muy lenta. Entonces, no, no, sí, sí, para mí sí, sí. hay mucho no solo de estrategias, pero sí necesitamos tener el conocimiento para poder acompañar o para poder detectar cuando está pasando algo de eso. Y sí, coincido, los chicos con los pibes y las pibas que son mucho más vulnerables a todas estas cuestiones, ¿no? Puedo agregar una cosita en sintonía con lo que decía Ingrid recién. El martes pasado se presentó en el Congreso dos proyectos de ley contra el hostigamiento digital y la suplantación de identidad digital. Y se conversó bastante sobre estas cuestiones que ustedes están mencionando. Estuvo la mamá de Emma, no sé si conocen el caso de Emma, una chica de 16 años que, bueno, hay muchos casos, pero el caso de Emma fue bastante emblemático, que se quitó la vida después de que se hicieran, un compañero de la escuela hiciera públicas fotos íntimas que tenían, y se recorrió un poco todo el proceso que transcurrió en ese caso hasta que llegó, digamos, a tomar esa decisión totalmente desbordada esta niña, esta joven. Y se habló también de la necesidad de protocolos en las universidades que son necesarias y en las escuelas primarias y secundarias para abordar estas cuestiones. Bueno, fue un pequeño espacio para encontrarse también y gente que trabaja en ESI, para poder pensar estos protocolos que exceden completamente los recursos que tenemos. Pienso en la propia universidad, o sea, estamos trabajando en una universidad nacional, no tenemos protocolos para abordar estas cuestiones todavía, y no sabemos cómo hacerlo. Y tendemos a subestimar bastante esto y a dejarlo en el terreno de lo personal y de lo individual, y es profundamente social y las instituciones tenemos un montón para hacer ahí. Entonces me parece que en esos pequeños espacios por ahí está bueno que empecemos a pensar más allá de lo que pase con estos proyectos de ley que no sabemos qué curso van a seguir. De hecho, en la presentación estuvo Limpia, que es una mexicana que fue pionera en la lucha por la aprobación, por la ley Olimpia en México, que fue aprobada también en Argentina, que penaliza la violencia de género, o modifica la ley de violencia de género y agrega la violencia digital. Y me parece que por ahí también hay un camino, ¿no? De organización y de que las instituciones y quienes tenemos alguna capacidad de decisión en las instituciones motoricemos estos cambios.
totalmente, y no quede en una cuestión aislada. Pero tomaba esto que decía Nadia, tenemos un protocolo de violencia de género en la universidad, yo soy parte con otros compañeros que la mayoría son psicólogos del campo de la salud mental en el equipo interdisciplinario de género que regula estos casos, tenemos casos de violencia de género, y es verdad, hay casos que son por un mensaje en el WhatsApp, por un mail, y no lo incluye, o sea, lo incluye, pero en términos, esto que dice Nadia, como muy generales, pero no específicos, ¿no? Bueno, pero sí, no fue en el aula, en el pasillo, ya cruzando la calle no se considera, ¿no? Parte de... Exacto. Entonces, claro, imagínate si, pero uso un chat de WhatsApp, tengo las fotos, me está haciendo una, ¿no? Como me está acosando. ¿Cómo lo manejamos? No lo incluye el protocolo. Entonces creo que uno de los desafíos también institucionales, ¿no? Y bueno, en línea con todo lo que estamos conversando es, nada, seguir como formándonos primero, porque todo es, como decía Ingrid, es novedoso para todos esto, no hay estrategia, hay un montón de antecedentes y, bueno, puntos de partida, pero estamos aprendiendo mientras caminamos, ¿no? Así que, bueno, y como para ir, no sé si cerrando, pero dándole también lugar a todos los que están conectados, también estoy checando en YouTube si aparece alguna pregunta, pero acá también muy personal, pero porque leí tus libros de Guía Inútil para una maternidad, para la maternidad primeriza era, ay, ahora no se me fue el nombre, pero sí, Guía eh, inútil para madres primerizas. para madres primerizas, no para una maternidad primeriza. Nada, fue catártico para mi cuñada y después me lo pasó y lo vamos pasando así, lo vamos recomendando. Nada, preguntarte ahí, pero No bueno, lo pases, regálalo, sí, no lo es pases. verdad, como vos que regalás el total. No, ella me lo pasó y yo te lo pasé a mi hermana, pero lo recomendamos y lo regalamos. La verdad que es, nada, esto, no me sale otra palabra que catártico, ¿no? Y a mí también, digamos, la cuestión de, por ahí, de reírse de una misma, digo, de las experiencias, me parece que es una buena, humor, sátira, vos ahí aclaraste, ¿no? Obviamente, pero es una forma de transitar. Te quería preguntar, y lo personal viene de que a mí mi mirada o sentirme feminista me fue como mucho más... no sé si es rápida la palabra, pero transformadora a partir de la maternidad, ¿no? Cosas que veía, pero como que no sé, fueron mucho más transformadoras a partir de haber sido mamá. Eso, cómo incidió, ¿no? La experiencia de la maternidad en tu propia lectura o mirada de género o sentirte feminista. A mí me potenció mucho la maternidad. Y sí, también, obviamente, me hizo ver algunas cuestiones que no tenía en mi agenda. eh, y sí, y problematizar un montón, un montón. Escribir la guía inútil para madres primerizas, sobre todo la uno, fue también catártico para mí y, y la escribimos con mi colega Paula Rodríguez pensando que era para nosotras, ¿viste? En general, yo escribo pensando en qué me gustaría leer a mí, eh, salvo que, bueno, me paguen para escribir para otra gente. Y un poco fue eso, ¿no? Contar desde las experiencias personales, que son experiencias colectivas, que es uno de los grandes descubrimientos del feminismo, ¿no? Que es, no estás sola en todo sentido, no te pasa a vos sola, describir todas esas experiencias de maternidad eh, satíricamente, porque ese libro es realmente pionero. O sea, en ese momento estamos hablando de un libro que salió por primera vez en 2007, creo, o un poco antes, no me acuerdo. Pero bueno, hasta ese momento no había muchos libros sobre maternidad con humor o en donde se plantearan distintos tipos de abordaje de la maternidad. La mayoría de los libros eran manuales sobre cómo ser una buena madre. Cómo poner un Eh, pañal, cómo dar la Claro, cómo ser una buena madre y cómo deben ser, o sea, y cuáles son cómo debe ser la evolución literal de los niños y las niñas. Entonces, esos eran los discursos circulantes. Y nosotros pensamos, bueno, vamos a hacer algo un poco desarmando esos discursos, pero como la sátira o la parodia tiene que ver con escribir
la parodia es parodiar un tipo de género. Entonces dijimos, bueno, vamos a parodiar todos estos manuales que estuvimos leyendo y que no nos sirvieron para nada. Vamos a escribir un manual que no sirve para nada. Pero sirvió, sorpresivamente sirvió. Así que eso, para mí sigue siendo una experiencia alucinante la maternidad. Tengo hijos grandes, pero bueno, pobre, el primero sigue siendo el primero, así que yo sigo siendo madre primeriza siempre para, para el primero. Y también del segundo, tengo es como, siento que estoy criando dos hijos únicos, pero bueno, pobres. Interesante, Bueno, pero que uno sigue siendo primerizo, ¿no? Porque cada etapa también son Y nuevos siempre, desafíos, sí, total. Cuando son muy chiquitos, Heráclito bueno, lo tuyo, claro. Ingrid, ¿no? Muy de Heráclito. decís. Y digo, siempre, siempre, no nos bañamos nunca dos veces en el mismo río, nunca somos primeras, siempre somos primerizas, ¿no? Y sí, siempre, sí. Muy Pobre, lindo lo pero que bueno, tenés. pobre él. No, Pero no, es precioso, es precioso. Desde la mirada que yo tengo como pediatra, yo te digo que yo recomiendo tu libro a las madres primerizas de mi consultorio, ¿eh? Se lo recomiendo mucho para que, sobre todo para que saquen la presión que tienen de la mirada de terceros sobre cómo van a criar a sus hijos. Que me parece que es dentro de la salud, uno de los aspectos más machistas que todavía conservamos en los sistemas de salud. y sí, Juzgamos a las madres por cómo crían a sus hijos. Les sí, damos es un... que esa fue la idea, desarmar un poco eso y en ningún momento vas a ver en el libro que nos quejamos de nuestros hijos, o sea, la crítica es No, no, para todos no. los demás. Es la que- y Recomiendo además, mucho la lectura a las madres de mi consultorio, o que vienen a mi consultorio, sobre todo cuando las noto muy presionadas por la mirada de terceros. Les digo, mirá, tomate una tarde con Mate y léete este libro. Lo recomiendo muchísimo. Bueno, yo diría, Noé, que abramos el micrófono a nuestros alumnos y alumnas, a ver si alguno o alguna tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, ya que estamos casi sobre el final. Dale, buenísimo. Federico, Priscila, Fiorella, Santiago, Melanie, Puede ser sobre los Lourdes. temas que tocamos o algo que le llame la atención de los... Federico dice que conoce el libro del que hablamos, el de Ingrid. Sí, sí. ¿Querés, Federico, habilitar tu micrófono? Ah, cierto que lo Me tiene, parece que no le... no le anda. Ah, no tenés ¿Te acordás que micrófono. Ok, nos ok. pasó en los otros Bueno, días? bueno, participa a través eh, del chat y vamos transmitiendo tu... Ahí Priscila yo está. tenía una pregunta, sí, pero es sobre el tema de, bueno, no de maternidad, pero el que estaban hablando, del tema de la violencia en línea, que creció mucho, ¿no? La demanda de lo que es violencia en línea a lo que era, digamos, antes personal, o sea, que tenían el maltrato personal, pero ahora es mucho la demanda en línea, tanto como en colegios, puede ser. Sí, O sea, porque yo estoy también trabajando en una casa que al chico también, ¿no? Le hacen como una violencia en línea, que la mamá trató de acudir primeramente al colegio, pero no tenían respuesta, no se hacían cargo, entonces se tuvo que acercar al consejo escolar y el consejo escolar tampoco pudo hacerse cargo. En ese caso, por ejemplo, solamente queda esperar o, o no se puede hacer nada, digamos. Porque acá también va el tema de que él tuvo que dejar de mandarlo porque era violencia en línea, pero como de amenazas, mucho bullying, y lamentablemente lo tuvo que dejar de enviar al colegio porque por miedo a que le pasara algo. Y no es solo un alumno, porque es un solo alumno, pero son varios que te están pasando lo mismo porque ella lo abrió el grupo y sin embargo eran varios los que estaban pasando lo mismo. sí, a partir de la pandemia, sobre todo, empezó a crecer cada vez más porque, bueno, fue el momento en el que nos recluimos en nuestras casas y necesariamente nos conectamos todo el día.
Yo creo que ese es un hito en el crecimiento de, no, no, yo creo no, es así, o sea, está comprobado, no es una creencia. eh, Aumentó muchísimo el uso de las redes sociales y de las plataformas digitales. Y efectivamente, como decíamos antes, es un problema enorme el que hay con las infancias y el acoso digital. Sí, las escuelas deberían hacerse cargo. Lo que pasa es que muchas veces las escuelas no tienen idea de cómo responder, o sea, es eso, no saben qué hacer, no saben cómo tratar estos casos, pero sí hay espacios como defensorías de niñez, en donde por ahí hay alguien ahí que puede intervenir. Hay gente trabajando en esto de las niñeces, hay organizaciones que trabajan sobre bullying y ciberbullying y grooming, porque sí, es súper preocupante y está aumentando muchísimo. Y como les decía antes, con estrategias cada vez más sofisticadas, así, tanto niños y niñas contra niños y niñas como adultos. Eh, Así que Sí, sí, y niños de todas las edades, porque ahora, hoy en día, vos ves a un nene de 7 años con celular que a veces no tiene sentido, pero eso justamente lo usa para bullying también, o sea, sí, 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 pero hay organizaciones, yo, no sé, si hay algún consejo que pueda dar es, hay organizaciones que trabajan, que después podemos buscar en todo caso y pasar a algunas organizaciones que trabajen en estos temas y que puedan acompañar casos, sobre todo esto en que la escuela no da ninguna respuesta, ¿no? Sí, acá Federico también pone que tiene un primo que lo tuvieron que cambiar de escuela por ciberbullying y la escuela no hacía nada. Parece ser que empezar a tener o promover la existencia de dispositivos que auxilien a los chicos, las chicas y los adolescentes en estas circunstancias eh, es un imperativo de la época. Por ahí sería bueno, no me pregunto como idea, incluir en el programa del año que viene, dar a conocer estas instituciones y hacer un relevamiento por ahí desde la UNSO para que estén en nuestro programa a disposición de nuestros alumnos y alumnas, Sí. aunque sea estos recursos, ¿no? Que son los que existen. Sí, que tenemos en nuestra página, ¿no? Y acá, bueno, también está Nadia, así que lo ponemos en agenda en la propia página de la universidad. Hay todo un recursero de instituciones o espacios donde acceder por violencia, por distintas situaciones. Pero bueno, se está viendo que cada vez es más, en esto de los comentarios también de los estudiantes y lo que vamos recuperando, que es más común de lo que, bueno, Sí, no uno. hablamos de las adolescencias y el sexting, que es una forma de relacionarse hoy, y que hay además recomendaciones de cómo sextear para que las imágenes después no circulan sin consentimiento y no pasen cosas como las que contó Nadia hace un rato, que son muy, muy habituales. Yo les Mm, recomiendo la película Intimidad. Sí, es una serie, la miniserie de Intimidad, que es una miniserie española que cuenta dos casos que tienen que ver con la violencia en línea, con la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es algo en lo que no nos metimos, pero que es también un fenómeno nuevo nuevo relativamente, y que está muy, muy bien tratado en esa película, serie. Está en Netflix, ¿no? Y hay una más Sí. que trabaja el tema también de cómo se va, también un caso de abuso, ni una más, la vieron que está enmarcada en la escuela, eh, ni una más, no es ni una menos, es ni una más. Sí, Eh, no, no sí, la sí, vi, Se no. las recomiendo, es está de un muy abuso. buena. ¿La viste? Ah, Sí. que también es, digo, ¿no? El abuso, ella, Una alumna que lucha con que no le prestan atención en el colegio, pero lucha por todas, digamos, de las que están pasando la misma situación. sí, y el tema de ahí de la comunicación a través de los dispositivos es clave en reconstruir este abuso. Bueno, que no digo más nada, pues soy mala contando y sin spoilear, pero bueno, que va en línea justamente con todo lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Llevamos un poquito más de una hora, así que creo que estamos, ¿no, Adri? Yo creo que Súper sí, voy a interesante. Ujú, dale. solamente en honor a la fecha y al orgullo Ajá, compartirles un breve video y después hacemos una reflexión final, si te parece, perfecto. Nadia, si te parece, Ingrid.
¿eh? Aclaremos que no nos auspicia Sprite por el video que vamos a pasar. No, no, Pero no, no, voy a digamos contextualizar, si nos déjame quieren, contextualizarlo. si nos Pará, quieren, déjame contextualizarlo. Como parte de la materia, algunas veces incluimos lo que llamamos un festival de cortos con Noé, donde mostramos cómo los problemas de la sexualidad y la salud han sido enunciados desde diferentes maneras de la industria cinematográfica o de los videos, la algunos publicidad con es objetivo importante. específico de difundir ideas y algunos simplemente porque son campañas publicitarias de alguna marca. Tenemos una de JB que no la voy a pasar y tenemos una de Sprite que es la que voy a pasar hoy y nada más en honor a la fecha. Les pido un segundo que comparto la pantalla. Compartir, listo, vamos. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Esta era un poquito la idea también de por la fecha y la marcha que se hace hoy. Y bueno, no sé qué reflexión final Nadia, Ingrid quieren hacer y si alguien quiere decir algo más, como siempre acá no le escatimamos el micrófono a nadie. Aprendimos lo que es libertad de expresión y lo que no, así que no podías decir otra cosa, digan. No era políticamente correcto que digas otra cosa. Yo no tengo nada más para agregar. Gracias por el espacio. Siempre viene bien charlar de estos temas y volver a reflexionar y volver a explicar las cosas, que es lo que estamos haciendo pedagógicamente en estos tiempos. Yo cortito porque hablando de maternidades tengo 2 niños pequeños acá rondando y gritando, pero les quiero agradecer el espacio, me parece que es súper valioso, me parece que hay que reproducir estos espacios con estudiantes de todas las carreras, así que Noelia y Adrián los comprometo públicamente a que pensemos espacios más transversales con los departamentos para llevar estos temas y abordarlos desde distintas perspectivas, me parece que es lo que vale. Y me tengo que callar porque se La pone demanda, la demanda. Gracias, Nadia, sí, totalmente. Como coordinadora Bueno, de temas entonces, de género Gracias, un placer escucharte siempre en todos los espacios. Gracias. bueno, yo voy a terminar la clase, nos saludaremos. Quiero agradecerle enormemente a Ingrid su presencia y su disposición para esta actividad. Sigue siendo una persona a quien admiro muchísimo. Este, y gracias a Noé por haberse ocupado que tecnológicamente esto funcione. Eh, es ella la responsable de este soporte. Gracias a nuestros alumnos y alumnas por haber llegado hasta acá, quienes nos estén mirando en el canal de YouTube, gracias por haber escuchado con atención esta charla. Y Ingrid, este es un lugar amigable. Gracias, Gracias, Ingrid. gracias a ustedes. Gracias, un placer. Cariños para todos y todas. Estamos en contacto.